¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Te saluda tu amigo Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones, codependencia, coach en bienestar integral. Con mucho gusto estar contigo nuevamente en estas transmisiones en vivo de la alegría de vivir sin adicciones. Como lo expliqué hace un par de semanas, tenemos nuevos compromisos profesionales que nos impiden estar transmitiendo semanalmente. Sin embargo, vamos a estar por lo menos haciendo una o dos transmisiones mensuales. Te suplicamos que a través de nuestras redes sociales puedas compartirnos tus temas de inquietud. Mi WhatsApp sigue activo para los efectos que tú consideres, para asesoría, para sugerencias, para mencionar algunos temas. Es el 22 26 70 71 32. Recordándote que solamente respondemos mensajes de texto, es difícil tomar las llamadas, pero tratamos de hacerlo a la brevedad. Y bueno, uno de los temas que ha surgido en el consultorio en estos días y que es común entre adictos en recuperación, familiares de adictos en recuperación o sobre la gente que de alguna manera estamos alrededor de las adicciones es, bueno, y después de dejar de consumir, ¿qué sigue? Nuestro libro, Un viaje de las tinieblas a la luz, y muchos de las actividades, tanto en consultorio como en grupo, nos hacen compartir con toda claridad la parte de la tragedia, de las tinieblas, esta parte de la que todos hablamos, el compartir el historial. Sin embargo, lo he escuchado de algunos tribunos en algunos grupos de 12 pasos, lo he escuchado en el consultorio, lo he escuchado entre colegas especialistas en adicciones. Además, por supuesto, de la importancia de compartir cómo se vivió la adicción, cómo se vivió el sufrimiento de las adicciones. Por supuesto, es muy importante también compartir fortaleza y esperanza y cómo se vive hoy después de haber vivido la noche oscura del calabozo, la noche oscura del alma, y cómo es la vida de un adicto. Particularmente hoy lo recuerdo porque hoy aprovecho este espacio para dar gracias a Dios por un año más de vida. Hoy cerramos un calendario más, una vuelta más al sol, 52 años cumplidos, gracias a Dios, gracias por todas sus bendiciones. Y justamente me preguntan, bueno, ¿y cómo celebran quienes han pasado por situaciones como esta? Hoy en la mañana, que empecé muy temprano a dar consulta, me decían, yo quiero imaginarme cómo van a ser mis cumpleaños, cómo son las navidades, cómo son los aniversarios, cómo es la vida después de haber pasado por este sufrimiento. Así que esta breve intervención para comentar que la vida efectivamente está llena de luz y como se llaman nuestras redes sociales y como se llama el libro, se puede alcanzar, por supuesto, la alegría de vivir. Perdón, estaba batallando un poquito aquí con, el, con el celular. A ver, parece que ahí está, ya es que se está resbalando. Por supuesto, la aspiración es no solamente dejar de consumir. De lo que se trata un programa de recuperación, un programa de rehabilitación de adicciones, un programa de reinserción emocional, social, familiar de adicciones, es, por supuesto, llegar a la alegría de vivir. Lo menciono porque mucha gente cree que los adictos en recuperación, que las familias de los adictos en recuperación se vuelven amargadas, se vuelven negativos. Algunos confunden el término espiritual, del camino espiritual que se vive en el programa de recuperación, que por cierto, la espiritualidad para mí, lo he aclarado en muchas ocasiones, no es religiosidad. Espiritualidad es atreverse a ver la vida con una mirada, con una visión diferente. Gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Les suplicamos si la pueden compartir, a alguien le puede ayudar,
aquí se queda en este muro, lo compartimos en nuestros espacios personales, y si alguien puede compartir esta transmisión, pues por supuesto hacemos entre todos un servicio a la comunidad. Buenos días, Mireya. Buenos días a la gente que se está uniendo. Y decía, el camino espiritual es ver la vida con una visión y con una mirada diferente, con una mirada de la alegría de vivir. El sufrimiento, ahí está. La historia de cuando el consumo, el dejar de beber, el dejar de consumir una droga, el dejar de consumir alguna sustancia psicotrófica, algún fármaco, el dejar de apostar, el dejar de jugar problemáticamente, cuando esto dejó de ser placentero y se convirtió en dolor, en sufrimiento. ¿Y cómo fue el fondo de sufrimiento que lleva a los adictos, primero, después de salir de la negación, a pedir ayuda? Y a pedir ayuda sabiendo que hay un camino que se puede recorrer. Gracias, mi querida Mónica, un fuerte abrazo para ti también. Se puede vivir diferente una vez que se pide ayuda. Normalmente el primer año es un año de desintoxicación, es un año de prevención de recaídas, es un año de aprender a controlar el deseo imperioso de volver a jugar, a beber, a consumir alguna droga, a controlar el deseo imperioso de la adicción. Ahí se trabaja, por supuesto, toda la parte de la historia de vida, la historia personal, la historia de consumo. Por supuesto, se aplica especial interés en los detonadores del consumo, en las reservas del consumo y en crear en el paciente una conciencia de enfermedad que, si bien es incurable y siempre puede traer consecuencias fatales, también es tratable. Y a la larga se aprende a vivir sin consumir. Dice Mónica, creo que falta incluir más intención la adicción de la comida, especialmente los dulces. Por supuesto, mi querida Mónica, por ahí hace no mucho en YouTube debe haber una plática que dimos justamente sobre los trastornos alimentarios, trastornos de conducta alimentaria, y por supuesto el azúcar y el dulce, por supuesto que es no se considera una adicción, pero sí un trastorno compulsivo que puede traer severos daños de gravedad psicológica, mental y por supuesto física, orgánica, el exceso de azúcar y de azúcares en el cuerpo, la compulsión que esto causa. Pero con mucho gusto en un programa posterior abordamos nuevamente el tema de los trastornos de conducta alimentaria, y en el canal de YouTube y en nuestra página está este programa que no tiene mucho que hicimos y con mucho gusto lo volvemos a mencionar. Hablar de las mamás ayudaría mucho, por supuesto, porque estamos en un mundo donde la comercialización a veces está por encima de la salud, sin entrar en controversia, pero hay que prevenir primero la salud física y orgánica de nuestros niños. Recordemos que México es líder en diabetes y en obesidad, y mucho de esto tiene que ver con la vida sedentaria, y mucho de esto tiene que ver con la falta de cultura nutricional y alimentaria, y por supuesto tiene que ver con estos trastornos de la conducta alimentaria que se van gestando efectivamente desde la niñez y la adolescencia. Con mucho gusto lo abordaremos próximamente. Comentaba entonces que la gente se pregunta, ¿cómo es la vida de un adicto? ¿Cómo celebra un adicto una Navidad, un Año Nuevo, un grito de independencia que acaba de pasar, un cumpleaños? Porque en esta nueva visión espiritual de la alegría de vivir, algunos lo malinterpretan y dicen es que ya te convertiste en aleluyo, ya eres santo y te has vuelto amargado y entonces no convives. A ver, de ninguna manera. Yo lo que les digo es, cuando nacemos y llegamos al mundo,
en mi caso un día como hoy, hace 52 años, llegamos libres de adicciones. Lo primero que vemos es la luz. Lloramos como una reacción a un estímulo, pero vemos toda una luz de algo desconocido y vemos y volteamos y vemos a mamá. Sentimos el amor materno, a veces a papá, cuando papá está en la sala de parto, en el quirófano, y entonces nacemos por esencia, con amor, con felicidad y con una vida llena de alegría. Leía por ahí esta semana, los seres humanos nacemos libres, nacemos alegres y nacemos felices hasta que empezamos a adoptar patrones culturales, sociales, de usos y costumbres que nos hacen dudar de nuestra esencia. Entonces, vivir la recuperación de una adicción sin consumo es volver a la esencia, volver a la inocencia de un niño, al alma feliz de un bebé que lo único que hace es amar y querer ser amado. Y por supuesto, libre de toda atadura. El desapego, por supuesto, en el caso de los codependientes, es la tarea más importante. Dejar de sufrir por alguien, dejar de sufrir por otras personas, dejar de autocastigarme y autoflagelarme yo, dejar de darle a los demás todo y privarme a mí de todo, dejar de sufrir. Entonces, el desapego, que en un juego semántico es desapego, desprenderse del ego, desprenderse de todo aquello que nuestro ego, por egolatría o por miedos a las carencias, fuimos adoptando. Lo decía yo hace un rato en una de mis consultas. La palabra adicción viene del latín adictus. Adictus eran estas personas que convirtieron su libertad en esclavitud debido a que sus deudas financieras eran impagables y se hicieron esclavos de sus acreedores. El adicto es un esclavo. El adicto se esclaviza del juego patológico, de la droga, del alcohol, del tabaco, de conductas compulsivas. Y entonces lo que un día fue placentero, porque hay que decirlo, el consumo hasta ciertos niveles en algunas personas fue placentero antes de pasar al abuso y antes, por supuesto, de pasar al sufrimiento y la esclavitud de la adicción. Y el consumo a muchas personas jamás los hace perder el control y jamás los hace sufrir. La adicción es casuística, es personal, es individual. El que sufre es el alcohólico, el adicto, el jugador, el codependiente. Entonces tenemos que analizar por qué el adicto se hizo esclavo. ¿Cuál es el servicio que le estaba dando el consumo, la conducta, a sus vacíos, a sus carencias, a sus necesidades? ¿Y por qué lo que un día fue placentero se volvió sufrimiento? Y entonces el retorno a casa, la vuelta a casa, como se le llama en el argot de la terapia holística, de la terapia energética, la vuelta a casa es volver a ser justamente lo que un día fuimos: libres, felices, alegres y llenos de amor. Y entonces hay que volver a sustituir el miedo a vivir por el amor a la vida, la carencia por la prosperidad y la abundancia, los apegos y la esclavitud por la libertad. Entonces, ¿de cómo es la vida de un adicto? Me acaban de compartir un par de aniversarios en algunos grupos aquí en Puebla de 12 pasos de AA y de 12 pasos de NA. Toda la semana en estos grupos, ¿qué hacen?
Se reúnen, traen testimonios de aniversario, traen pláticas especiales relacionadas con adicciones, terminan la semana con una junta pública de información donde se abren las puertas del grupo a la gente externa y se les dice qué son los grupos, qué es la enfermedad y cómo funcionan los grupos de 12 pasos. Y ese día, en la noche, normalmente suele haber una cena baile. ¿Se imaginan ustedes a un salón de baile de 50 a 100 personas, entre adictos, codependientes y familias, celebrando la vida en una ceremonia muy emotiva que es la luz de las candelas, donde todo el mundo prende una candela, se hace la oración de la serenidad, la oración de la sobriedad, hay un DJ y todo el mundo bailando y todo el mundo divirtiéndose? La única diferencia con otras fiestas es que en estas fiestas no hay alcohol y no hay drogas. Uso esta analogía para decir, esa es la alegría de vivir a la que se aspira que llegue la persona adicta en su proceso de recuperación. Que pueda volver a bailar, que pueda volver a cantar, que se olvide de el sentido de aprobación, qué dirán los demás. Hacer esto para que los demás me quieran, no hacer esto para que los demás no dejen de quererme. Que se viva en esa libertad responsable en la que no necesite de una conducta compulsiva, de una droga, del alcohol, de apostar patológicamente, de comer compulsivamente, de comprar compulsivamente, de ver al sexo como una conducta compulsiva, sino que aprenda y regrese a casa, a lo que es el amor por el simple hecho de ser humano, al amor por el simple hecho de ser persona, a la dignidad que le da el ser vivo, pertenecer a la especie humana. Y entonces, los adictos en recuperación, ya después de un tiempo, cuando conocen sus detonadores, cuando han trabajado sus historias, cuando conocen su plan de prevención de recaídas, llegan a tener no solamente una vida perfectamente normal. Yo les pongo un ejemplo cuando hay convivencias donde hay alcohol y donde hay alcohólicos o adictos en recuperación conviviendo ya después de mucho tiempo con gente que está consumiendo alcohol. Y les digo a los pacientes, observa cómo están todos los demás que están bebiendo. Me dicen, es que ya lo he visto. Se empiezan a transformar, pasan por la desinhibición, de ahí a veces pasan a la alegría y a querer ser el alma de la fiesta. Luego algunos llegan al llanto, al te quiero mucho, al es que eres lo máximo para mí, y a llorar y a la tragedia, y a veces terminan en riña o en violencia. Y yo les digo, ¿y qué te hace sentir esto a ti que estás en el mismo lugar, pero hoy no estás bebiendo? Me dicen, primero doy gracias a Dios de no ser yo esa persona que se está transformando. Segundo, doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de conocer un proceso de recuperación que hoy me hace entender que yo no podría estar así, porque además yo conozco mi historia y yo sé que me pondría peor. Pero sobre todo doy gracias a Dios de que en esos momentos, ya cuando veo gente intoxicada en una fiesta, yo estoy disfrutando más que ellos, yo estoy más alegre que ellos. Me di cuenta que no necesito alcohol y que no necesito drogas para bailar, para cantar o para hacer lo que yo quiera hacer en libertad, en alegría y en felicidad. Entonces, al contrario de lo que la gente lee, un adicto en recuperación se convierte en una persona alegre. Tengo familiares cercanos que tienen más de 30 años, que quizá ya están rayando en los 40 años de recuperación. Son excelentes anfitriones, son los que se ponen a asar la carne, son los que le ponen el sazón a la comida. Incluso algunos se convierten en anfitriones sirviéndoles el trago a los demás. La primera vez que yo vi esto le dije, oye, ¿y no se te antoja? Me dijo, a ver, yo lo estoy haciendo porque los demás, que son los invitados, lo disfrutan y yo puedo destaparle una cerveza o servirle un trago sabiendo que él lo puede disfrutar, pero yo veo esa misma cerveza y ese mismo trago como que para mí es veneno y yo no me lo puedo tomar, se lo puedo servir a alguien.
Ojo, para los adictos en recuperación que tienen meses apenas y que están apenas en su proceso de hacer conciencia de enfermedad, no lo hagan ni lo experimenten. Esto viene con el tiempo, esto viene con la sobriedad que trae el programa de recuperación. Hoy, si estás apenas venciendo tus resistencias, pues de entrada evita los lugares donde haya alcohol o donde haya drogas o donde haya detonadores para tu adicción. Y por supuesto, asume que tu enfermedad te hace ser diferente a los demás en lo que al consumo respecta. Con el tiempo vas a poder convivir cuando esto deje de ser un detonador, siempre y cuando no se te olvide la naturaleza de tu enfermedad y siempre y cuando no se te olvide que solo por hoy tú no puedes hacerlo. Pero como lo decía el otro día, a ver, nosotros no estamos ni reñidos ni peleados, lo escribía en mi columna del jueves pasado en milenio.com, que está también en nuestras redes sociales y que puedes consultar. Lo decía, no estamos peleados ni con el consumo, ni con que la gente beba, ni con que la gente juegue. Lo que nosotros atendemos es la prevención para que el uso no crezca a abuso o a dependencia o adicción. Y lo que deseamos es que hablemos de frente y de manera honesta, con la verdad, con los estudios científicos y con la experiencia de quienes han caído en la adicción y se han recuperado. Y por supuesto que le demos herramientas al adicto de que una vez que está logrando dominar los demonios, puede tener una vida útil y feliz. Y los adictos en recuperación son excelentes bailadores, son excelentes cantantes, hay excelentes deportistas, artistas, profesionales, gente que se volvió libre, que rompió las cadenas de la esclavitud y que hoy puede tener una forma de vida mucho más sana. Deportistas de primer nivel, de alto rendimiento, que alguna vez tuvieron un problema con la adicción. Y que yo les digo, ¿y si un día te quieres dar un lujo y comer algo que esté fuera de tu régimen alimenticio? Dátelo. Aprende a hacer las cosas sin culpa, con amor, no porque te digan que tienes que, sino porque estás convencido de una nueva forma de vida, de amor, de luz, de paz, de serenidad y de sobriedad. Así que, para cerrar, a todas aquellas personas que me preguntan, no, los adictos en recuperación están lejos de ser personas amargadas o personas que están tratando de ver a quién redimen y a quién llevan a una clínica, a un grupo de AA o con el especialista en adicciones. Son personas que han aprendido a vivir en paz, en armonía, con amor y sobre todo con una vida libre, sin esclavitudes de adicciones. Pues bueno, amigos, haremos estas transmisiones, aunque sean breves, de 20 minutos, media hora. Espero tus temas de interés. Te mando un fuerte abrazo. Como siempre, recuerda, estos videos y todo lo que contenimos, todo lo que contiene la página es con el simple interés de ayudar a que otros que aún están en el sufrimiento puedan tener una alternativa para su adicción. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este fin de semana y aquí nos veremos próximamente en estas transmisiones en vivo. La alegría de vivir sin adicciones, un viaje de las tinieblas a la luz. Gracias, soy tu amigo Omar Cervantes, que tengas un excelente fin de semana.